Vean, las personas que nacieron alrededor del año 2000, un poquito antes, son diferentes a las personas de 20 años, 25 años, pero todavía los de 20 años son muy diferentes. Están conectados a la internet para todo. Es como cuando en mi época yo no nací con el televisor, pero solo había televisión. Entonces, bueno, yo ya nací, ya existía el televisor, lo veía como algo muy común. Ellos ven muy común el celular y el mundo está conectado a través de un celular. Las noticias, la información, las universidades, los sitios web, las aulas virtuales, el comercio está ligado al celular. Entonces, a las redes, a la alta tecnología, estamos en tecnología 4G, por ahí hay más tecnología todavía más avanzada, viene el Internet de las cosas, hay demasiada conexión a través de esta tecnología. De verdad que es una revolución que ha cambiado la forma de trabajar y la va a cambiar aún más. Ahora, porque nosotros tengamos medios digitales, porque tengamos una página web, porque hagamos comercio electrónico, que es tan lindo, no necesariamente tenemos que dejar de tener un negocio, un punto de venta tradicional, lo podemos combinar o podemos tener solo el comercio electrónico. Esa es una combinación que se puede hacer. También se pueden hacer cosas muy bellas dentro del comercio electrónico, calendarios temáticos por temas, por necesidades de las personas, y podemos seguir creciendo en el mercado y desarrollar un negocio. Al principio les decía que esto es un tema de democracia económica. Por supuesto que es un tema de democracia económica. La digitalización de las MIPYMES es importantísima para su sobrevivencia y para su desarrollo, ya sea nacional o internacional. ¿Por qué? Porque posibilita hacer un negocio realmente sin unos costos que en otras épocas pudieron haber sido muy complicados, como los costos de piso, los costos de alquiler, los costos de agua, de electricidad, los costos de publicidad. La época de digitalización lleva avanzado un montón de situaciones donde llegamos a la puerta, ni siquiera es a la puerta, llegamos al celular del cliente o a la computadora y nosotros tal vez tenemos un espacio pequeño, pero somos excelentes productores, tenemos excelente calidad y tenemos un producto a muy buen precio y la gente nos está comprando mucho y la empresa es redituable y le puede dar trabajo a muchas personas o le está dando trabajo a muchas personas. Este es el mundo y la era de la digitalización. Ya por 2016, uno de los grandes retailers del mundo, ¿verdad? En Estados Unidos, dicen que vendió más en Black Friday a través de la internet, ¿verdad? A través de su tienda online que de su tienda presencial. Y ya en 2016 estamos 4 años atrás, ¿verdad? Los grandes centros comerciales en algunas partes del mundo, en superpotencias, ya no hay tantos, ya no se construyen tanto. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo una revolución increíble. Muchas personas hasta les llega el producto en su dron o les llega por UPS en Estados Unidos, por el correo. Aquí en Costa Rica también nos llega por correos de Costa Rica productos. Entonces es la posibilidad que tiene la pequeña y muy pequeña empresa de desarrollar y crecer y desarrollarse. ¿Cómo? Enfocándose en lo que es bueno. ¿Cómo buscamos lo que es bueno? Sabemos lo que es bueno, en lo que somos buenos, pero busquemos también las necesidades del cliente para satisfacer esas necesidades en un nicho que sea sustentable, que pueda existir por 5, 10, 15 años hacia adelante y que podamos desarrollarnos ahí. Por ejemplo, ahora en esta situación COVID, bueno, han pasado tantas cosas tan bonitas, como dice Dani, las personas hemos tenido la necesidad de entrar al entorno virtual y a los entornos digitales para comprar productos. Por ejemplo, muchas verduras y frutas se están vendiendo de forma digital en pequeñas tiendas y todo esto es súper interesante y es muy bonito porque es un cambio en la conducta de compra del consumidor que se ha reforzado con esta situación, pero que, perdón, de por sí
ya viene con el tiempo, porque es un cambio generacional y esta generación de 20 años o menos, o 20 años y un poco más, esta es una generación total y absolutamente digital. Total y absolutamente digital. El televisor, los programas los ven en el celular. Si es que los ven, porque ven mucho menos. Ven mucho menos. Ven YouTube, ven otros programas, su comportamiento, su conducta, su forma de ser está metida en las redes sociales. Y está metido en Google, está metido en Instagram, está metido en Facebook, está metido en las páginas web, compran a través de las páginas web, compran nacional, compran internacional, compran en Wish, compran en Amazon, compran donde quieran, donde gusten, buscan un producto específico. Es verdad, no entran a buscar ropa, eso no es así, entran a buscar lo que necesitan, ¿verdad? Lo que ellos específicamente están ocupando, eso es lo que ellos entran a buscar. Entonces, bueno, en esto podemos hacer un poquito de investigación para ver qué necesita el cliente, podemos hacer prospección, prospectar un poco de clientes, ¿verdad? Conocerlos un poco más, y también el producto que hagamos, hagámoslo con bastante innovación, no hagamos más de lo mismo, hagamos algo diferente, ¿verdad? ¿Para qué? Para impactar a los clientes, pero no una innovación que nace de nosotros, sino una innovación que nace de la investigación, de conocer un poco más las necesidades del cliente y sistematizar esas necesidades del cliente para poderle dar un producto mejor que la competencia.